Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos como disparador la frase que dice: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Esta frase, que parecería ser una broma, tiene dentro de sí la pregunta fundamental: ¿quién soy? Esa es la pregunta. Conociendo quién soy, sabremos de dónde vengo y a dónde voy. Si es que hay un alguien que viene de algún lado y va a algún lado. Si es que hay algún lado a dónde ir. ¿Y quién es ese que se pregunta? ¿Quién es él mismo? Simplemente como disparador. Vamos a ver qué se puede responder a estas preguntas. Pero antes de comenzar, démonos cuenta ahora de quién es aquel que de todo se da cuenta. Date cuenta. No pienses que esto es algo complicado lo que te estoy diciendo. Simplemente lleva la atención hacia donde surge la atención. Y entonces te darás cuenta: yo soy. ¿Y quién es aquel que dice yo soy? No es un yo soy identificado con un cuerpo y una mente que cree en la realidad de un aparente mundo, sin definir qué es aquello que soy. Solo ser. En el Advaita, o en la no dualidad, se le suele llamar autoindagación, ¿no? Buscar a aquel que busca. Preguntarse: ¿quién es aquel que pregunta? Al llevar la atención hacia ese yo con minúsculas, se realiza que no hay nadie que pregunte. ¿Dónde está ese que pregunta? No hay nadie. Sin embargo, yo soy, con mayúsculas, esta pura conciencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Dice una frase, ¿no? Una canción, la frase popular. Si aquel que se pregunta ¿quién soy? Se da cuenta yo soy con mayúsculas, sabrá que no es un alguien que va de ninguna parte hacia ninguna parte, que no viene de ninguna parte, que todo lo que viene o va o viene dentro de él, dentro de esta pura conciencia. No trates de entender mentalmente lo que te estoy diciendo. No pienses que son frases bonitas o inteligentes o profundas o elevadas. Solo oí el discurso, te diría Buda. Es decir, date cuenta de esa conciencia. Cuando Buda decía
oye el discurso, no son las palabras del sutra. El discurso del Buda es el mismo Buda diciéndose a sí mismo en su ser como pura conciencia. Oír el discurso es ver la conciencia. Ver la conciencia es yo soy la conciencia. Oír el discurso es despertar. Solo quien es Buda puede oír el discurso de Buda, pero no la totalidad del Buda. Solo Buda en tanto despierto. Decía Patanjali en el yoga, en los Yoga Sutras, decía, yoga es la cesación de los movimientos de la mente. Cesa todo movimiento. Continúa Patanjali, cuando el yogi alcanza, nadie alcanza nada. Es elevado, no es elevado ni profundo. Estado, no es un estado. De yoga, el espíritu mora en perfecta unión con su propia naturaleza divina. Yo soy esta conciencia. También decía Patanjali, cuando el yogi alcanza esa identidad con el espíritu, alcanza la liberación. Cuando el yogi alcanza, el yogi no existe, no alcanza nada. Cuando el yogi alcanza la identidad con el espíritu, no hay nadie que alcance una identidad con nada, solo el espíritu siempre es. Cuando el yogi alcanza la identidad con el espíritu, alcanza la liberación. Siempre fue la liberación. El sueño es el sueño de creerse un alguien, separado de la totalidad. Date cuenta ahora de lo que te estoy diciendo. No es para que lo entiendas, ni para que sea archivado en la memoria. Ahora, date cuenta de ese espíritu. Podrás decirme, estoy ocupado ahora, atareado, atareada, porque todavía hay distinción entre un ser identificado con un cuerpo masculino o femenino, que cree que hace cosas. Lleva la atención hacia ese lugar desde donde surge la atención. Y esta luz de la pura conciencia vence a la oscuridad. La luz vence a las tinieblas automáticamente. Entendiendo por tinieblas cualquier fuerza, todo sufrimiento. Esto es lo que proponía Buda, ¿no? Como eliminación de todo sufrimiento. ¿Por qué? En el Advaita, vamos a hacer un pequeño paréntesis, o en la no dualidad, ¿qué se dice? Nada hay que lograr con nada. La verdad siempre es. Tienen razón, eso es fácil decirlo. Pero eso ha de ser realizado. Es solo una manera de decir, ha de ser realizado. Porque no hay nadie que lo realice. Siempre es. Pero desde una perspectiva mundana hacia la luz,
partiendo desde un alguien que se cree un ser separado y que hace algo, que puede hacer algo, lo único que puede hacer es, llamémosle, meditar. ¿Qué es meditar? No es hacerse un nudo con las piernas y poner la espalda de tal manera y hacer símbolos con los dedos, ni repetir vanas palabras, ni usar una ropa en particular, ni un ambiente, con una luz, con un aroma. Todo eso es circo, aunque puede ser placentero también, ¿no? Pero es mundano. ¿Qué es meditar? Meditar es, podría decirse, el paso previo a la liberación. Cuando se consigue, ¿por qué el paso previo a la liberación? Cuando el espíritu mora en perfecta unión, te diría Patanjali, con su propia naturaleza divina, eso es meditar. Para un alguien que se cree un ser separado, identificado con un cuerpo y una mente y que cree en la realidad del mundo, cesa todo movimiento de la mente. Porque para alguien que mora en el espíritu, como el espíritu, no es necesario cesar nada. Por eso los maestros de no dualidad te dicen, nada hay que hacer con nada. Claro, tienen razón. Tienen razón. Pero desde la perspectiva yógica, te dice Patanjali, cesa todo movimiento de la mente. Y ahora mismo esta conciencia mora en sí misma como sí misma. Eso es meditar. Y durante la meditación, en un momento el yogi dice, yo soy. Esta conciencia. En meditación el yogi alcanza la liberación, la identidad con el espíritu, que no es la liberación con minúscula, porque no hay tal cosa. Buda te diría, parafraseando a Buda, ¿no? A la liberación no, en verdad no es liberación. Solo se le llama liberación. En meditación, es decir, al cesar todo movimiento de la mente, el yogi dice, yo soy la pura conciencia, es decir, se libera del sufrimiento, se libera del sufrimiento, te diría Buda, ¿no? Cruza hacia la otra orilla y despierta del sueño de quererse un ser separado, identificado con un cuerpo y una mente y que lucha y que consigue, o que pierde, o que puede ser dañado. Dice, yo soy el espíritu, yo soy la pura conciencia, yo soy vacuidad. Y el segundo paso que sigue es la unión con Dios. La realización, te dirían los rishis hindúes y muchos otros, te dirían, Atman es Brahman. También ha sido dicho en el cristianismo. El Espíritu es el Padre. Y el Hijo, con mayúsculas, se suele decir, ¿no? Dicen algunos que se llaman a sí mismos cristianos, ¿no? Somos hijos de Dios. En verdad,
¿Sos hijo de Dios? Sos hijo con minúsculas. Sos hijo de la boca para afuera. El Hijo de Dios con mayúsculas es aquel que a imagen y semejanza del Hijo del Hombre, de Jesucristo, se vuelve uno con el Espíritu y uno con el Padre. El Hijo de Dios es aquel que es uno con Dios, que es Dios mismo. En verdad no hay un alguien que sea Dios, solo Dios es. Y ese es el final. Puede ser que luego de esa experiencia haya un decir en la mente que diga, oh, alcancé la iluminación. Eso también, a eso ha de venir la realización de Para Brahman. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos. La mayoría, el 99,999% de la población, viven en el sueño. Y lo único que se puede hacer es el primer paso, que no es un paso porque ya es decir, morar en el espíritu. Y como se suele decir que no es un paso, podría decirse que un primer paso podría ser el yoga. Entonces, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? No voy a ningún lado. No vengo de ningún lado. Jamás he partido y jamás llegaré. Porque yo soy más allá de todo lugar y más allá del tiempo. ¿Quién soy? Solo Dios es. Esa es la respuesta. Como también te diría Buda, no me creas. No creas nada de lo que te estoy diciendo. Date cuenta, realízalo. No es una creencia, es una certeza. Depende de la tradición, está el camino de la creencia, el camino de la duda, el camino intelectual, el camino de la devoción. Todos los senderos son en quien yo soy. Lo que te estoy diciendo no lo estoy repitiendo de memoria, no lo estudié antes de venir y ahora lo estoy repitiendo. Es lo que es. Es tan fácil hablar de lo que es como para un ser separado que se cree un alguien en un aparente mundo hablar de la aparente realidad, es decir, del sueño, porque es lo que es. Si te das cuenta, si realizás la unidad con el espíritu, entonces podrás oír y repetir el discurso y decir el discurso, porque serás esa conciencia que se dice a sí misma en su ser. ¿Cómo conciencia? ¿Quién soy?
¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Soy el fundamento. Todo viene y todo va en mí. Y no es separado de lo que yo soy. Por un lado, es en mí. Por otro lado, es solo sueño. Ahora date cuenta de esta conciencia, de este espíritu. Ahora date cuenta. Ahora despierta. Ahora alcanza la liberación. No diciendo con palabras, sino realizando yo soy. Esta pura conciencia. Esta pura conciencia es quien yo soy. No vengo de ninguna parte y no voy a ninguna parte. El programa termina. Lo que no termina es la verdad. Hasta siempre. The colors of the rainbow